¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos acá a Ministerio Luz de las Naciones. Hoy estamos a punto de culminar, ya ese es el último tema de la fe. Estábamos hablando acerca de los rudimentos de la fe. Dice la palabra de Dios, esto no está dentro de lo que yo tengo en la presentación, pero solo para recordar un poquito acerca de este módulo que hemos venido desarrollando. Esto es Hebreos capítulo 6, dice, y verso 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Entonces, justamente acá es donde nos encontramos, en la fe hacia Dios. Y hemos pasado por un recorrido bastante hermoso junto con algunos hermanos. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la fe en Dios, la fe creadora de Dios, la fe salvadora. Hemos pasado hablando incluso la fe como fruto y el don de fe, que fue lo que explicó pues, nuestro hermano Oscar la semana pasada. El día de hoy tenemos un tema bastante hermoso que en lo personal a mí me llena mucho mi corazón y hoy vamos a hablar acerca del escudo de la fe. Y antes de pues, iniciar, amados hermanos, primero les quiero hacer una invitación. Es a que por favor no se pierdan estos módulos de doctrina porque realmente viene un tema bastante hermoso y es acerca de los bautismos o de los lavamientos. Y pues seguiremos con estos módulos más adelante. Recordemos, amados hermanos, que esto es para conocer cómo es la palabra del Señor, cómo es que el Señor anhela que nosotros vivamos. Recordemos que el Señor le habla a Abraham y le dice, pues, cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice, pues, ¿por qué yo he de encubrirle algo a Abraham? Si primero él dice, él es mi amigo y él ha de enseñarle a mis generaciones cómo es la manera de vivir que a mí me agrada. Y eso me encanta, me gusta mucho saberlo, porque de eso se trata este equipamiento doctrinal, para poner así que en práctica la palabra de Dios. Así que si me acompañan a orar, amados hermanos, para que todos hoy pues elevemos este momento hacia el trono del Señor. Amén. Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, gracias hoy por tu amor, por tu misericordia, amado Jesús. Y hoy clamo, Padre bendito, por tu revelación. Hoy, bendito Dios, yo vengo bendiciendo a cada hombre, a cada mujer, Señor, a cada joven, a cada señorita que está ya acá en sintonía, Señor. Hoy, bendito Dios, clamamos por hoy un espíritu de entendimiento, de sabiduría, Señor, un espíritu de revelación, Señor, que hoy venga y descienda tu espíritu sobre mí, Señor, y sobre cada uno de tus hijos, y hoy sean llenos de tu palabra, sean llenos de tu unción, bendito Padre Celestial. Clamamos, Padre Santo, en este instante, Señor, y entregamos este tiempo a ti, bendito Jesús, porque hoy venimos ante tu altar, Señor, pidiéndote una vez más, Señor, que tú seas el que enseñes. Hoy desechamos, Padre Santo, todo pensamiento humano, todo pensamiento de hombre, y hoy, Señor Jesús, clamamos ante ti, Señor, para que hoy derrame sobre nosotros de tu agua fresca, de esta revelación, Señor, de tu palabra, Señor, y de tu doctrina. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a cada hombre y a cada mujer acá, Señor. Amén y amén. Así que, amados hermanos, empecemos con el tema y vamos a ir en la palabra de Dios a Efesios capítulo 6 y verso 13. Esta es la versión Nácar Colunga. Dice acá: tomad pues la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y vencido todo, os mantengáis firmes, dice. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Amén. Sigue diciendo: abrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno, dice la palabra. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar, amados hermanos, cómo es que acá esta versión hace un recorrido acerca de toda esta armadura. El apóstol tiene pues ahí sí que hace una comparación entre cada implemento de esta armadura y nos da incluso de cómo debe ser. Pero si nosotros analizamos esta armadura, de por sí ya sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Pero esta armadura que el apóstol Pablo describe es una armadura romana.
Una armadura que en aquel tiempo Roma representaba, así que el poder militar más fuerte en aquel momento. Un poder militar que había sido capaz de conquistar pues desde Roma, pasaba pues toda esa área del mar Mediterráneo, e incluso llegó a Israel, pasó incluso partes de África. Entonces, imaginémonos qué tan fuerte fue esa conquista que hubo, que incluso pues el apóstol Pablo viene y describe todo esto. Nos habla incluso primero de ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice. Dice, revestidos con la coraza de la justicia, hablando de esta parte. Y calzados los pies, pero vean, dice, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo importante. Y dice, oigan bien, abrazad en todo momento, dice, el escudo de la fe con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Entonces, justamente esa es una de las pues, funciones que tiene el escudo. Primero, para cubrirnos, para poder defendernos e incluso también para atacar. Era interesante cómo es que los romanos podían usar el escudo. Habían incluso formaciones en las que todos se unían como uno solo y pues se ponían el escudo uno a la par del otro. Los que estaban al frente los ponían abajo y los que estaban atrás o los que estaban en medio elevaban sus escudos por encima de sus cabezas para hacer una coraza, algo así como un tanque humano. Pero eso ya lo vamos a poder viendo tal vez en otra oportunidad. Pero en esta ocasión, como les decía, hablamos del escudo de la fe. Pero me gusta porque dice, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. O sea, no es solo para llevarlo pues ahí, como dicen aquí en el brazo, sino es para utilizarlos y defendernos. Pero vean, dice, abrazad en todo momento. Así empieza el verso 16. Abrazad en todo momento. ¿Qué cosa? El escudo de la fe. O sea, tomarse de él, aferrarse a ello fuertemente y no, así que no soltarlo. Porque incluso veámoslo de esta manera. Yo me quito mi escudo y estamos en medio de una batalla. Tal vez ahorita no estamos muy familiarizados con una batalla, pero en aquel momento, si alguien se hubiera quitado su escudo, y lo hubiera dejado por un lado, fácilmente hubieran lanzado una flecha desde lejos y me hubieran matado. Y eso es lo que hace el enemigo. Lanza sus dardos y los lanza fuertemente. Y él, vean, él nunca va a tirar solo porque sí, él va a tirar a matar. Recordemos que estamos en medio de una batalla. Porque dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes de maldad que se encuentran en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros conocemos que estamos viviendo así que pasando por esa lucha, de esa manera espiritual, debemos también revestirnos de esta armadura espiritual, de esta armadura que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta lucha no se gana pues con mucha fuerza, sino se gana ahí sí que confiados en el Señor. Porque aunque nosotros estemos pasando por un momento difícil, amados hermanos, debemos saber que es el Señor el que está con nosotros, por nosotros. Y ahí ahí sí, como dicen, no hay pierde. Pero ¿qué sucede cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor? Ahí empieza el problema. Sabemos que estamos en esa batalla. Y aún les digo, en este tiempo, ¿cuáles han sido las potestades que se han ido levantando? La duda, la confusión y el miedo, creo yo que son las que más han estado pasando. Pero incluso ahora en este día, pues ya en este año 2020, ya a punto de finalizar octubre, les digo, algo que también se ha estado levantando es la lujuria. ¿Cuántas situaciones no hemos visto tal vez en redes sociales, en películas o aún en series en cuanto a esta situación? En los años 90 tal vez se miraba pues más o menos, pero ahora en este tiempo se ven aún incluso niños. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar acorazados en cuanto a ello? Sabemos que incluso dentro de nuestra vida tenemos algunos receptores, algunas situaciones que a nosotros pues se nos hace más fácil tal vez incluso hacer el mal. Pero entonces, en medio de esa debilidad,
en medio de esa situación, nosotros debemos entregársela al Señor para que ahí se perfeccione su poder y Él se convierta en escudo para nosotros. Amados hermanos, sabemos que tenemos las herramientas como la oración, tenemos incluso herramientas como la adoración que nos ayudan a poder ir creciendo y aumentando. Pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe se convierte en un escudo para esas situaciones, incluso esas potestades que vienen a asediarnos. ¿Por qué? Porque vienen a querer hacernos cautivos nuevamente. Pero cuando nosotros estamos en el Señor nos hace diestros, nos hace hábiles y Él nos ayuda a avanzar en ese llamamiento que el cual nos ha dado. No sé cuál sea el tuyo, pero tú tienes que abrazar la fe en el Señor, es decir, abrazar al Señor para que esos dardos que el enemigo te lance sean inútiles. Para eso es. El escudo es para usarlo, no es para tenerlo pues solo ahí de adorno, es para defendernos o incluso, como les decía, incluso para atacar. Pero eso es otros 20 pesos, como dice. Entonces avancemos en el tema y vamos a esto. Dice, el Señor es escudo. Y dice en el Salmo 91:3, esta es la Nueva Traducción Viviente: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son, oiga bien, tu armadura y tu protección. O sea, miren qué hermoso, porque primero el Señor nos dice, te rescatará de toda trampa, el salmista, perdón, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Pero sigue avanzando, dice, con sus plumas te cubrirá, ¿verdad? Con sus alas te dará refugio. Es decir, así que como la gallina cubre a sus polluelos, viene y las extiende para que ellos estén seguros. Y así es el Señor. Extiende sus alas para cubrirnos. ¿Y cubrirnos de qué? ¿Qué será? Pues algunas veces del pecado. Algunas veces es de situaciones que a veces nos están persiguiendo. Nos están tal vez atacando. De todas esas cosas el Señor quiere cubrirte. Pero todo es que tú seas fiel al Señor. Porque dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Entonces, veámoslo de esta manera. Cuando tú tienes una promesa de parte del Señor, tú te alegras en tu corazón, la recibes gozoso y estás ahí creciendo y tratando de hacer las cosas para el Señor de la mejor manera. Y eso se convierte en una visión para ti, en una misión que tienes en tu vida. ¿Por qué? Porque estás trabajando en pos de ello. Pero dice, son tu armadura y tu protección. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta armadura, hablando de las promesas del Señor, son las que Él otorga y nos ayudan para que cuando venga la duda, esa confianza esté puesta en el Señor, porque Él es el que lo ha prometido. Porque si Él lo ha prometido, ciertamente no lo cumplirá. Yo sé que sí. Yo sé que tú sabes, amado hermano, que el Señor te ha dado promesas. Tal vez incluso te ha dado promesas sobre tus hijos, sobre tus hijas, tal vez incluso sobre una familia, tal vez incluso sobre muchas cosas que a la larga, como que en tu vida, han venido a ser de mucha bendición. Pero te digo, ¿has visto el cumplimiento de la promesa? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Y si tu respuesta es no, déjame preguntarte, ¿has abrazado con fe al Señor? ¿Te has tomado de eso y has dicho, Padre, tú me prometiste y tú seguiste ahí? Porque mira, dice acá, sus fieles promesas. O sea, Él es el que vela por el cumplimiento de su palabra. Así lo dice el profeta. Pero veámoslo de esta manera. Si nosotros hemos recibido sus promesas hasta en lo profundo de nuestro corazón y la hemos recibido ahí y la hemos abrazado porque hemos creído en el Señor, de ciertamente las cubrirá. Pero sigamos avanzando. Y ahora vamos a ir a Génesis capítulo 14 y verso 14. Dice acá, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente.
A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, verso 18, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y le dijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, aquí va a decir alguien dentro de la audiencia: ya estamos hablando del diezmo y las ofrendas. Pues sí, sí. ¿Saben por qué? Porque antes de todo esto sucedió algo interesante. Y el pariente de Abraham, que en este caso pues se llamaba Lot, había sido llevado cautivo. Había sido llevado pues tal vez a esclavitud. Pero entonces él escuchó lo que había sucedido y vean lo que sucedió. Dice que él tomó hombres adiestrados. O sea, no eran cualquiera. Podemos decir que pues Abraham solo tenía pastores a su cargo, pero no, eran hombres adiestrados. O sea, eran hombres que sabían pelear. Pero dice, y salió en su persecución hasta Dan. Entonces avanzamos en la palabra y llegamos a este desarrollo del rescate de Lot. Pero vemos que después de que pues rescata a Lot, sale el rey de Sodoma. Y le dice el rey de Sodoma que le des todo. Agarra los bienes, pero yo quiero a las personas. Entonces, qué interesante es, porque en esa ocasión él quería realmente robar las ovejas que tenía Abraham. Veámoslo de esta manera. Lo quería hacer, pero él quería, ahí sí que de alguna manera, bendecir al siervo del Señor. Pero veamos primero de dónde era rey. Era el rey de Sodoma. No era cualquiera. O sea, si sabemos qué era lo que iba a acontecer con Sodoma, veamos que incluso a veces el enemigo se nos presenta de esta manera, de una manera aparentemente bonita, que nos quiere bendecir, y a veces terminamos siendo esclavos. Pero eso es lo importante, que Abraham no quiso recibir la bendición que venía del mundo, recibir la bendición que venía de Sodoma. Él quería recibir la bendición que venía de parte del Señor. Y eso es lo importante, que cuando nosotros nos encontramos o hemos recibido una promesa de parte del Señor, sabemos de que Él lo ha prometido. Entonces no tenemos que estar buscando quién, perdonen que lo diga de esta manera, quién nos esté profetizando tal cosa, quién nos esté diciendo otra cosa, quién nos esté diciendo: mira, el Señor ya lo va a cumplir, mira, el Señor ya tiene esto preparado, mira, tienes que darme esto, mira, tienes que darme acá. ¿Por qué? Porque nosotros hemos de trabajar en esa promesa porque hemos confiado solamente en Él. No tenemos que confiar o tenerle la fe al ministro. Hablándoles, ahí sí que primeramente yo, amados hermanos, no podemos estar confiando en el ministro, sino tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, porque Él lo ha prometido. Y eso era lo que sucedió con Abraham en ese momento. Él bien hubiera dicho: bueno, pues me voy a hacer rico, voy a agarrar todo y que se lleve toda la gente. No. Él sabía que debía cuidar a su casa, a todos los que había salvado. Y así es el Señor Jesucristo con nosotros. Él sabe que Él, pues ahí sí que dio su vida por todos nosotros. ¿Será que va a permitir que venga el enemigo y nos trate de volver a esclavizar? Yo sé que no. Pero ahora te hago a ti la pregunta: ¿vas a permitir que el enemigo te vuelva a esclavizar? Que digas: es que el Señor no cumplió lo que Él prometió. Es que Él me dijo que iba a suceder, que iba a rescatar a mis hijos, que yo iba a ver a mis hijos en el altar, que yo iba a ver mis hijos, qué sé yo, acá y de aquí para allá. El Señor me prometió una casa, me prometió un carro, yo qué sé. Pero te hago la pregunta: ¿has hecho lo que el Señor te ha dicho? Abraham lo hizo y no buscó la bendición de alguien más, sino que veamos lo que sucedió. Y esto ya lo leímos, Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo:
bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Verdad? Entonces, y aquí por decirlo, Abraham se adelantó, pero veamos esto, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, aquí viene el punto. Muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles como familias, situaciones difíciles como tal vez como individuos, tal vez en nuestras finanzas, tal vez incluso hemos llegado a nuestro hogar y no hay nada para comer, no hay nada y hemos pasado por momentos difíciles o incluso ahorita, tal vez por la situación que se dio ahorita en este año 2020. Tal vez estamos tornándome los dedos porque el trabajo redujo o sucedió que pues ya no puedo adquirir los mismos gustos que antes pues me daba. Mira, hermano, yo sé que para los que aman al Señor todo le ayuda para bien. Sin embargo, ¿cómo tú puedes proteger esto? ¿Cómo tú puedes guardar todo esto? ¿Cómo tú puedes, pues ahí sí que mantenerte seguro? Primero, desligarte de esa situación. Porque tienes que saber que tú tienes que confías en un Dios que no te dejará ni te desamparará. Si tú confías en un Dios el cual dice que si Él se preocupa por las aves de los cielos, no se preocupará por ti. Entonces ese es el escudo del cual estamos hablando. De ese escudo de fe en el Señor. Entonces ahora caemos a esto que dice, traed todo el día, Malaquías 3:10. Y este verso lo conocemos mucho y lo hemos recitado bastante. Dice, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Oigan bien, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Miren pues hermanos, yo me gozo al escuchar esto porque, miren, sabemos que las iglesias se cerraron. Muchas iglesias tal vez después de todo esto ya no se vuelvan a abrir. No lo sabemos. Pero les digo que a los primeros que hemos dejado abandonados ha sido a la casa del Señor. En la casa del Señor, tal vez, ahí sí que por misericordia, Él no, y por su fidelidad, no ha dejado que sus siervos pasen hambre. Pero muchos realmente dejaron de traer el diezmo al alfolí. Dejaron las ofrendas del Señor por un lado y dijeron, bueno, hay que mirar el pastor cómo sale. Hay muchos pastores que vivían de esto. También pues estaban sus honrosas excepciones que los pastores dijeron, bueno, ahora es cuando y adiós. Entiendo la situación. Cada situación es distinta una a la otra. Pero ahora les digo lo siguiente. Vean lo que dice el Señor y es el Señor, es el mismo Señor hablando. No es el profeta, no soy yo, no es el pastor, no, es el Señor hablando. Dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. O sea, es para el sustento de la casa del Señor. No es, qué sé yo, para otra cosa. Y dice, pero vean, es que miren el Señor, vean cómo es. Dice, y ponedme ahora a prueba en esto. O sea, vean si no soy fiel. Vean si yo no los voy a guardar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y dice, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, muchos hemos estado pasando por situaciones difíciles. Y vean, hermanos, esto es incluso ahí sí que testimonio del Señor. Yo también pues tenía un cierto pues descontrol en mis finanzas. Pero cuando el Señor me dijo, pues tienes que darme lo que a mí me pertenece, lo empecé a dar y así, el Señor me ha protegido. El Señor me ha guardado. Él me ha cuidado de todas las situaciones que han sucedido ahorita en este tiempo. A mi familia realmente no ha dejado de un plato de comida. No lo ha dejado. Pero es porque no les digo, pero es porque yo lo he hecho, no, sino que por su misericordia. Yo hice y obedecí, fui fiel en esto y el Señor no ha dejado mi casa desamparada. Y lo mismo te digo a ti, no seas infiel con el Señor.
más bien sé fiel y confía plenamente en Él. ¿Por qué? Porque Él abrirá las ventanas del cielo y te dará bendición hasta que sobreabunde. Pero no termina ahí. Vean, el verso 11 dice: por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, es decir, el fruto de tu trabajo, ni vuestra vida en el campo será estéril. Así que tal vez tu hermano, tienes una empresa, tienes qué sé yo, estás emprendiendo en algo nuevo. Te digo, tú sé fiel en el Señor y Él te ayudará, porque dice: no destruya los frutos del suelo, el fruto de tu trabajo, el fruto de tu empresa o lo que estás desarrollando, ni vuestra vida en el campo será estéril, es decir, que tu empresa dará frutos. Pero tú tienes que ser fiel y poner todo a los pies del Señor, porque eso es lo que te guarda. Algunos ahorita están temblando de miedo porque no saben, porque ya saben que en el 2021 va a haber una caída en la bolsa terrible. Pero si tú te estás confiando en la bolsa, vas a ser arrastrado por la bolsa. Pero si tú estás confiando en el Señor, tienes fe en el Señor, ¿será que vas a ser arrastrado? Yo creo que no, hermano. Entonces, pero eso no es solo para las finanzas. Bien, Deuteronomio 7:11. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto, oigan bien, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Y no termina ahí. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrás sobre los que te odian, dice, y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, pero también nos dice: tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Entonces, el Señor viene y nos dice: guarda por tanto el mandamiento del Señor, los estatutos y los decretos que yo te mando a cumplir hoy. Dice también, en una de las cartas, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces, alguien pues se preguntaba: entonces, ¿cómo yo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo yo seguir creciendo en la fe? Lee la palabra del Señor. Pues aquí tenemos la bendición de tener estos programas y estos momentos de aprendizaje y de enseñanza del Señor. Les digo, no se los pierdan. Más bien escudriñen y lean y pregunten y compartan y comenten, amados hermanos, porque de eso se trata. Porque cuando tú escuches al Señor, tu fe empieza a aumentar. Pero cuando estás escuchando cualquier otra cosa, empieza el miedo, empieza la duda, empieza el temor, empieza la enfermedad. Ahí empieza. ¿Por qué? Porque tú has apartado tu oído del Señor y estás escuchando otras cosas. Por eso dice: tampoco servirás a sus dioses, porque estos serían un tropiezo para ti. Y hoy se levantaron muchos dioses. ¿Cuántos dioses no se levantaron en este último tiempo a querer llevar al pueblo del Señor a una confusión? ¿Cuántos dioses no se levantaron ahorita porque por lo de la situación de la pandemia? Pues ahora todos tienen que estar viendo qué hacen, porque si no se pueden quedar pobres. Pero el Señor dice otra cosa. El Señor dice: mira, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir, y es más, hasta tus generaciones van a recibir esa bendición. Pero tú tienes que abrazar ese escudo. ¿Por qué? Dice acá en el verso 1. En verso 1 de Génesis capítulo 15. Dice acá: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Amén. Entonces, dice acá:
no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Era lo que les decía, el Señor es un escudo. Entonces, ¿será que nos dejará desamparados en este tiempo? No, hermanos, en estos tiempos que tal vez las tinieblas se están levantando de una manera grande, tú tienes que refugiarte en el Señor, porque Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. No hay un canto pues dice, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Lo cantamos y nos gozamos, pero ¿realmente lo creemos? Esa respóndetela tú, hermano. Porque vean, no, aquí no es para decirle, es que el hermano no cree en el Señor y se va a morir. No, todo lo contrario, sino es para ver en qué áreas tal vez hemos fallado en nuestra relación con el Señor. Si hemos fallado, bueno, está bien, perdóname, Señor, y vamos hacia adelante, avanzando, progresando. ¿Por qué? Porque si nosotros, amados hermanos, hemos depositado nuestra confianza en el Señor, no habrá nada que nos detenga. ¿Por qué? Porque lo estamos escuchando a Él siempre, estamos atentos a lo que Él dice y entonces obramos en fe en el Señor y entonces ya no hacemos obras muertas, sino hacemos obras en fe glorificando al Señor. Amén. Entonces, dice acá la palabra de Dios. Vamos a avanzar por causa del tiempo y vamos a ir acá. Me gustaría hablar de esto, pero vamos a ir acá. El Señor nos da escudo. Dice la palabra de Dios. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Entonces, venimos todavía hablando pues, siempre lo mismo, pero les quiero decir lo siguiente. Dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Aquí empieza el punto importante. Sol, Él es nuestra luz. Entonces, si el Señor es nuestra luz, si hemos de recibir su luz en todo nuestro ser y reflejarlo, eso se convierte en un escudo. Dice, el Señor, porque sol y escudo es el Señor Dios. Pero no termina ahí. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. O sea, no es solo porque sí, sino también hay que andar en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Entonces, muchas veces nos preguntamos, Padre, pero ¿por qué yo no soy bienaventurado? ¿Por qué yo no soy dichoso? ¿Será que confías en el Señor? A veces incluso el servir al Señor no es una dicha. A algunos se les convierte en una carga. Entonces te digo, ¿será que no has apartado tu oído del Señor? ¿Será que tu vista no la has desviado hacia otro lado? Te pregunto, hermano. Te pregunto porque aún tenemos tiempo. Tiempo para hoy y escuchar al Señor, escuchar cuál es su voluntad, qué es lo que el Señor ha decretado para ti. Tal vez incluso te alejaste y no lo adoras como antes. Pero yo te digo, hoy, amado hermano, tú hoy tómate del Señor. ¿Y por qué? Porque Él es tu luz. Y aunque se levanten las tinieblas en tu hogar, tú tienes la potestad y la autoridad para reprenderlas. Porque dice la palabra del Señor que Él, siendo la luz, las tinieblas quisieron apagarla, quisieron conquistarla, quisieron hacerla de menos, pero no pudieron, dice. Entonces, si tú te has acogido al Señor, a su luz verdadera, yo te digo, hermano, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Tú confías en el Señor, no tengas temor de orar por un enfermo. Tal vez hay incluso personas que han tenido COVID, eso sí, pues siempre con precaución, pero te digo, tú ve y ora, o tal vez tienes temor, entonces ve y ora del ego, llámalo, ora, proclama sanidad sobre tus hijos, sobre tus generaciones, pero confía en el Señor, porque si se levantan las tinieblas sobre tu hogar y no estás atento, puedes perder. Yo creo que tú lo que menos anhelas es perder. Pero te digo, si el Señor te ha dado eso, Él te ha dado de su luz, te dio un escudo. Y eso es lo importante, que en este tiempo tu fe en el Señor te haga resplandecer. Te haga resplandecer y aún tus generaciones, que tal vez incluso no las veas, van a recibir esa promesa. Amén. Entonces, ¿por qué les digo que el Señor nos da un escudo?
veamos, vamos a hablar un ejemplo acá. Segunda de Samuel 1:21. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. ¿Ya ven? Tremenda esta palabra. Entonces imagínense, Saúl tenía un escudo. Saúl, imagínense, siendo el rey de Israel, y terminó así, con un escudo sin aceite, con un escudo que no había sido ungido, con un escudo que al final no le sirvió. Entonces, ¿qué sucede? Esta es figura de aquellos que no confían en el Señor, o que confían en el Señor a medias, confían en el Señor de una manera tal vez que dicen, bueno, pues es el Señor, ok. No, hermanos, no se trata de esto. Amados hermanos, les digo lo siguiente, no terminemos como Saúl. Queremos terminar, tal vez empezamos bien y empezamos pues llenos del Señor, llenos de su presencia, o queremos, queremos terminar así como Saúl, tal vez solo, abandonado y muerto bajo su propia espada. Él mismo se mató. Vean, hermanos, es triste lo que sucedió con Saúl. Pero ¿por qué fue? Fue por no confiar en el Señor. Porque fue más grande su temor en sí mismo que su fe en el Señor. Entonces te digo, hermano, esa es tal vez el miedo. Tal vez tienes desesperación, tal vez tienes tristeza, tal vez tienes tantas cosas en tu corazón que tú dices, sí, pero ¿qué hago? Mira, tú tienes que renunciar. Alguien me dice, es que tú eres fácil porque tú eres un joven y no tienes que dejar muchas cosas. Te digo otra cosa. Tú, amado hermano, tienes que depositar tu confianza solamente en el Señor. En Él tienes que depositar tu confianza, porque si no, mira lo que sucedió con Saúl. Tenía un escudo, pero no tenía aceite, es decir, no tenía espíritu, no tenía el espíritu del Señor. Y te digo a ti lo mismo, si tú no confías en el Señor, entonces ¿en dónde vas a poner al espíritu del Señor? Vas a poner otra cosa en tu corazón y el espíritu del Señor va a estar por un lado. Entonces tú tienes que realmente renunciar y despojarte de todo eso, ya la lástima, la angustia, dejar por un lado que te dejó el Sancaralampi o la Sancaralampi, yo no sé cuál sea el caso, pero te digo, deja eso por un lado y tú hoy recibe al Señor, porque Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Y por otro lado, pues vemos a David, un hombre valiente, un hombre que realmente se tomó de su fe en el Señor, y ya ven todas las cosas que hizo. Avancemos. Vamos a Hebreos capítulo 11 y verso 6. Dice acá, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, era lo que veníamos hablando desde un principio. La fe en el Señor, no solamente pues, qué bonito, tengo fe. No, el Señor recompensa a aquellos que depositan su confianza en Él, aquellos que creen en el Señor, aquellos que han depositado por entero así que su alma, su mente y su corazón en Él. Entonces, avancemos. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 22 y verso 31. Dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Oigan bien, Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. Entonces, a mí me encanta este verso. A mí me encanta esto porque es incluso pues un canto que a mí me gusta demasiado. Pero dice, Él es escudo a todos los que a Él se acogen. ¿Quién se acoge? Alguien que tal vez necesita ayuda. Yo sé que todos necesitamos ayuda, hermanos. Ayuda tal vez para criar a nuestros hijos, ayuda en nuestro trabajo, ayuda en los estudios, ayuda tal vez con nuestros compañeros de trabajo o de estudio. Todos necesitamos ayuda en eso. Necesitamos tal vez ayuda incluso para manejar, para que no nos agarre el sueño tal vez cuando estamos manejando muy de noche. Yo sé que tal vez causa gracia, hermanos, pero les digo lo siguiente,
tú tienes que depositar tu confianza en todo. Muchas veces decimos al Señor, mira, yo quiero que tú gobiernes en nuestro hogar, pero a veces solo le permitimos al Señor que entre a la puerta. Es más, ni siquiera le dejamos que se siente en la sala, sino que solo lo dejamos en la puerta. Pero nosotros debemos de darle entrada al Señor en todo, porque dice que Él es escudo a todos, dice, todos, no hace excepción. Dice, los que Él se acogen. Pues ¿quién es Dios? Fuera del Señor. Entonces, ¿a quién vamos a ir a correr? ¿Vamos a correr a Bill Gates? ¿Vamos a correr a refugiarnos en Wall Street? ¿Vamos a ir a refugiarnos ahí? ¿O vamos a ir a acogernos al Señor? ¿Vamos a ir a resguardarnos bajo su manto? ¿A dónde vamos a ir? Se los pregunto, hermanos, porque en este tiempo es un tiempo de definición, es un tiempo de hoy realmente tomarnos del Señor y definirnos, decir, bueno, ya basta, yo renuncio a todo esto, yo me acojo hacia ti. Porque cuando tú te acoges hacia Él y te encargas de las cosas del Señor, Él se encarga de las tuyas, hermano. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Abraham confió en el Señor y ahí sí que él hizo algo a lo que se adelantó, porque si regresa, perdón que regrese, pero les digo lo siguiente. Él vino y él salvó a su sobrino, pero actuó confiando en el Señor, y el Señor le dice después, Abraham, yo soy un escudo para ti. Entonces yo creo que Abraham se regocijó de todo, porque dice, yo confío en el Señor y él sabía que Él me ayudó en todo esto. Porque imagínense, iban aproximadamente como tres, si no estoy mal, entre 3 o 4 los que iban junto con Abraham. Y todo ese ejército tal vez pequeño, con tantos reyes. Si lo vemos de esta manera, los reyes tenían más poder militar, pero él realmente decidió acogerse al Señor y no acogerse a cualquier otra cosa. No es lo que digan las noticias, no es lo que diga, qué sé yo, el presidente, que no es lo que yo diga la Cámara de Ministros. No. Es lo que dice el Señor sobre tu vida, y eso es. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces te digo, vas a esperar que te diga a la gente, es que si tal vez te tiras del puente, pues vas a sobrevivir. Pues tampoco, ¿verdad? Sino que tú tienes que confiar en el Señor por entero. Tienes que tienes que ser de corazón íntegro. Vamos a avanzar y vamos a Salmo 22:2. Dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Dice, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Vamos otra vez a la cara con esto. ¿Cuánta violencia no hay hoy en día? ¿Cuánta violencia no hay incluso a la puerta de nuestra casa? ¿Cuánta violencia hay incluso ahora en los hogares? Ahora en estos tiempos de pandemia, pues lamentablemente las estadísticas en cuanto a asesinatos bajaron, pero se elevaron en cuanto a violencia doméstica. Entonces, imagínense, si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros depositamos ahí nuestra confianza, Él se convierte en nuestra roca de refugio, en nuestro escudo y en el cuerno de nuestra salvación. Dice, mi altura inexpugnable. Imagínense una montaña más grande y todavía se queda corta. A eso se refiere. O sea, aunque el enemigo trate de escalar y subir, a tratar de tirarte, tú tienes el escudo de la fe para guardarte y para echar fuera los dardos del maligno. Segunda de Samuel, siempre en el capítulo 22 y verso 33. Esta es la Biblia, esta es la versión Martín Nieto. Dice, el Dios que me ciñe de poder y hace seguro mi camino, que asemeja mis pies a los del ciervo y me mantiene firme en las alturas, adiestra mis manos para la lucha y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me das el escudo victorioso y tu armadura me protege. Qué hermoso es esto, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso, porque dice, tú adiestras mis manos para la lucha y mis brazos para tensar arcos de bronce. O sea, no solo termina ahí, tú me das el escudo victorioso. ¿Y no es el Señor Jesucristo nuestro escudo victorioso, hermanos?
¿No es Él el que nos dio la victoria sobre la muerte y nos ha otorgado la vida eterna? Y todavía dice, y tu armadura me protege. Sí, imagínense, el escudo es la armadura de la armadura. Entonces, si nosotros no tenemos escudo, hermanos, si nosotros no tenemos fe, de nada nos puede servir tal vez tener lo demás. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debemos mantener siempre la fe en el Señor. Y ahora vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 12 y verso 8. Dice, también los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, adiestrados con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Judá, que llevaban escudo y lanza, eran 6,800 equipados para la guerra. Entonces, aquí es algo hermoso, hermanos, porque aquí vamos ya llegando casi al punto culminante del tema. Pero veamos lo que sucede. Veníamos hablando de Saúl, como él, pues, Saúl, pues, aparentemente confía en el Señor, pero al final de su escudo dice, escudo no bañado con aceite. Pero ahora veamos con David, otra cosa distinta. Otra cosa distinta, porque si nosotros vemos lo que él escribe siempre en el Salmo, en 2 Samuel capítulo 22, vemos cómo él confía en el Señor, cómo él dice que él es escudo, cómo él dice que él es baluarte, cómo él les dice que, cómo él habla incluso, que afirma los pies, dice, sobre las alturas. Pero dice que todo esto, ya en el verso 8 que empezamos acá, dice que los hombres que habían con David, dice que eran hombres fuertes, dice, y valientes, entrenados para la guerra. Y vean, hermanos, no es que les diga, miren, vamos a ir a salir a batallar y vamos a ir a todo aquel que no crea en el Señor, le vamos a quitar la cabeza. No es eso. Sino que eran hombres que sabían que estaban en medio de la batalla y no temían. Y a nosotros se nos olvida que también nosotros pertenecemos al ejército del Señor. No somos, pues nosotros ahí sí que un poderoso gigante. Sabemos que es el Señor, pero dice, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza. Vean, aquí nos da otra arma. O sea, llevaban el escudo en una mano y la lanza, lista para lanzarla. Listos, ellos estaban entrenados, ya estaban listos. Ahora yo te digo, ¿estás listo ya? O tal vez tienes ya, qué sé yo, tal vez 40, 60, 70 años y aún estás esperando que el Señor te dé tu escudo. No, tú confía en el Señor. Tú entrégate al Señor. Dice, mira, te digo, algunos de nosotros nos ha tocado incluso ponernos a la brecha a nuestra familia. Nos ha tocado que batallar y darle, y ahí sí que avanzar y avanzar, incluso por aquellos que no han querido avanzar. Y nos ha tocado. Pero te digo, si tú has depositado tu confianza en el Señor, de cierto te digo que tus fuerzas van a ser renovadas, que tus fuerzas van a ser restauradas. Pero no queda ahí, dice, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Miren, esto es importante porque veámoslo de esta manera. David figura del Señor Jesucristo y los hombres fuertes como todos nosotros, digamos. Imaginémonos, estos varones reflejaban al Señor Jesucristo. Eso era lo que sucedía. O sea, dice, sus rostros, dice, como de leones, dice. No es que tuviera una gran melena, pero imagínense la presencia y la fuerza que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en esta ocasión en David. Pero tú,
confías en el Señor. Entonces tú has de reflejar esa confianza aún en tu rostro. Pero yo he visto incluso hermanos dentro de las congregaciones que lo que reflejan es amargura, tristeza, pelea. Eso es lo que reflejan. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está totalmente lleno y confiado en el Señor o está confiando en otra cosa? Y no queda ahí, dice que ayudaron a David contra la banda de merodeadores. Entonces, incluso te digo, si hay algo que va a entrar a tu casa, tú tienes que estar listo, hermano. Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser valiente, pero en el Señor tienes que tener fe en Él. Y entonces dice que pues era tan grande que era como un ejército de Dios. Y yo sé que tú, hermano, perteneces a estas filas del ejército del Señor. Entonces tú no puedes desecharte para atrás y decir, no, es que el Señor no me ha entrenado. No, tú tienes que decir, yo me someto a tu capacitación, a tu escuela, amado Señor, porque yo sé que tal vez a ti te va a tocar que abrir la brecha en tu familia. Yo no sé, incluso tal vez a ti te va a tocar que dar sanidades, te va a tocar que incluso proclamar libertad. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y te digo, si tú no has sido adiestrado, es tiempo de que ya lo hagas. Basta ya de decir, es que es tiempo de pandemia, es que no es mi tiempo. No, todo lo contrario. El Señor ha decretado incluso para ti sobre los tuyos un tiempo en el cual te has de levantar, pero tú tal vez los has cohibido. Has dicho, oh, no, es que mis hijos no, pero mira, ¿cuál es tu salvación? ¿Vas a dejar por un lado tu salvación con tal de estar arrastrando a tus generaciones? Tú puedes orar e interceder por ellos, pero yo te digo, tú tienes que concentrarte en tu relación con el Señor. Y Él mismo te ayudará a mantener ese equilibrio con tu familia. Pero sigue diciendo que estos hombres eran diestros en el escudo y la lanza. Eran 6,800 equipados para la guerra. Entonces llegará un día, amados hermanos, en que veremos al Rey glorioso descender en las nubes a establecer su reino acá en la tierra. Pero les digo, ¿vamos a estar atentos o vamos a estar más o menos? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer en este tiempo, hermano? ¿Quieres seguir de aquí para allá, de un lado para otro, tal vez llevando las cosas como sin, bueno, a ver qué dice el Señor? ¿O vas a confiar plenamente y vas a actuar en fe? ¿Vas a esperar, pues decirle al Señor, ¿será que muevo este pie? ¿Será que muevo el otro? ¿O vas a realmente avanzar y depositar tu confianza en el Señor? Hay veces que tenemos miedo para tomar incluso decisiones. Pero tú tienes que confiar en el Señor. Que la decisión que tomes sea guiada por el Señor. Así que, ya para ir concluyendo, amados hermanos, vamos a Hebreos 11:13. Dice, sabemos que aquí pues es como dicen, el salón de la fama de la fe. Pero dice en el verso 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Perdón, me adelanté. Verso 8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido oportunidad de volver. Es que ese es el punto, hermanos. Cuando tú tienes duda, no tienes un escudo. Cuando la duda está ahí, cuando estás pensando en el pasado, cuando estás pensando en qué va a pasar, hermano, te digo, no tienes un escudo. Mira, Abraham, Isaac y Jacob no vieron lo voy a decir de esta manera, no vieron convertirse a sus descendientes en una nación.
pero ellos siguieron confiando. Ellos no fueron ciegos. Alguien dirá, ¿cómo se les ocurrió? Pues 3 generaciones desperdiciadas. No, no fueron desperdiciadas. Fueron generaciones entregadas al Señor porque ellos estaban viendo. Así que con ojos espirituales, la ciudad celestial. Yo te digo, ¿a dónde estás apuntando tú? ¿Estás apuntando a tener casas, carros, sueldos, puntos acá en la tierra? ¿O estás apuntando a vivir la eternidad con el Señor? ¿Hacia dónde estás? ¿Dónde estás apuntando en este tiempo? Estás diciendo, es que no sé, no, yo no puedo vivir sin dinero. Te digo, el dinero se puede ir, se puede acabar. De la noche a la mañana se puede devaluar una de las, las más famosas de las monedas en este tiempo. Y tú ahí tal vez tenías invertido todo. ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a depositar tu confianza en el Señor? Ellos estaban viendo, ahí sí que las promesas del Señor espirituales. Y tú tienes que apuntar a ver las cosas espirituales en el Señor. De eso se trata la fe, de este escudo de la fe, de aunque venga la duda, tú estés bien escudado, porque tú sabes y estás seguro, tienes esa certeza de que en el Señor se ha de cumplir. Pero no queda ahí. Verso 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Imagínense. O sea, Abraham, Isaac y Jacob pusieron su vista en el Señor. Ellos dijeron, bueno, yo te entrego mi vida, yo confío en ti y yo confío en lo que has de hacer. Sucedió con Abraham. Isaac tuvo 2 hijos. Jacob tuvo 12 hijos. 13 si contamos a Dina. Imagínense. O sea, se fue aumentando y fue aumentando y fue aumentando hasta en el momento que hasta hoy en día se convirtió en una nación. Pero estos 3 patriarcas vieron hacia el Señor. Pero vean lo que dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y el Señor no se avergüenza de ser llamado Dios tuyo, porque tú confías en Él. Porque tú confías en Él y esas promesas que Él te ha dado, las ha de cumplir. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, dice, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Es que vean, hermanos, cuando tú realmente tienes la fe en el Señor y tienes ese escudo que es Él, mira lo que Él es capaz de hacer. Conquista reinos. Puedes conquistar a tu propia casa. Hicieron justicia. ¿Por cuántas generaciones no han hecho justicia? Obtuvieron promesas, galardones de parte del Señor. Cerraron bocas de leones. ¿Cuántas potestades incluso tal vez de las tinieblas se encuentran en tus generaciones? ¿Cuántos incluso han estado rugiendo y tal vez tratando de intimidarte? Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. ¿Pero por qué? Porque tuvieron fe. Porque tuvieron fe en el Señor y no tuvieron fe en cualquier otra cosa. Tuvieron fe en Él. Y eso es lo importante. De eso se trata de este módulo de doctrina. De la fe en Dios. No la fe en como le sucedió a Pablo, en Apolos, en Pablo. No. Sino fe en el Señor. Sin embargo, vean lo que le sucedió. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, dice. Pero vean, de los cuales el mundo no era digno. Y vean, le digo, nosotros somos peregrinos acá en esta tierra.
pero no es por llevárnosla de muy, pues, fuertes o de muy indispensables, pero el mundo no nos merece, hermanos. No podemos ir hacia el mundo y tratar de siempre acariciarlo, de siempre mantenerlo. No, el mundo no nos merece. Ni siquiera, miren, realmente, hermanos, no merecíamos al Señor Jesucristo, pero Él nos hizo merecedores. Y es por eso, una de las razones por las cuales tú debes confiar en el Señor. Dice, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Eso le sucedió a ellos, a quienes tenían esa fe y fueron poderosos en el Señor. Pero dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea, miren, ellos tenían tal fe y tal confianza en el Señor, que ya no necesitaban de nada más. Ya el Señor lo único que necesitaba era perfeccionarlos y llevárselos. Pero era necesario que tú, amado hermano que me ves, confiaras plenamente en el Señor. Confiaras sin temor a qué dirán o qué sucederá. No, a que confiaras en Él por siempre y para siempre, amado hermano. ¿Y qué era lo que necesitábamos? Ya lo vamos a ver. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. ¿Ya ven? ¿Ya ven? El pecado te quiere envolver, pero con tu fe al Señor, Él te cubrirá para que no te envuelva. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos, oigan bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es que eso es lo que necesitamos, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que se convierte, el que nos guarda, es nuestro refugio y nuestro guardador. Así que hoy, amado hermano, te digo, no tengas temor. Despójate de eso, como dice acá, despojémonos de todo peso y del pecado. Quita las cargas, quítate el pecado. Y hoy, acógete al Señor. Acógete al Señor y Él te hará un hombre y una mujer diestra. Él te hará un hombre y una mujer llena de su espíritu, pero tú confía plenamente en el Señor. Así que en este día, hermano, te doy las gracias por estar acá con nosotros. Te doy las gracias y hoy en el nombre de Jesús venimos así que clamando para que Él nos perdone. Y si tal vez tú en este día, tal vez tuviste algún momento difícil, algún momento en el cual pues has dudado del Señor, oremos en este tiempo. Oremos para que hoy nos acojamos hacia su poder, hacia su palabra. Amén. Así que acompáñame a orar, hermano. Santísimo Jesús, Padre que estás en el cielo, hoy venimos delante de ti, pidiéndote una vez más tu misericordia y tu perdón. Padre, ayúdanos hoy a confiar más en ti. Padre Señor, inquieta nuestro corazón por escuchar tu palabra. Inquieta nuestro corazón y nuestros oídos para inquirir en la búsqueda de ti, Señor. Que nuestra fe, Señor, aumente cada vez más en ti. Hoy, Padre Santo, nos acogemos ante ti hacia tu altar, Señor. Hoy, Señor amado, tomamos, Padre Santo, nuestras vidas y las entregamos a ti. Padre, hoy renunciamos a todo peso, a todo pecado. Hoy renunciamos, Señor, a toda potestad de las tinieblas que hoy quiera asediarnos. Y hoy, Señor, repréndela por tu Hijo Jesús, Padre Santo. Hoy, Señor, nosotros acogemos y nos tomamos de tu libertad, Padre Santo. Clamamos en este día para que hoy reveles algo grande sobre nosotros, Señor. Que aquellas cosas que se han mantenido ocultas en nuestras vidas, Señor, sean hoy reveladas, Padre Santo, porque hoy clamamos ante ti. Hoy clamamos, Padre Santo, para que hoy nos guardes, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, clamamos, Padre Santo, para que hoy tú, Jesús, nos envuelvas y nos guardes. Padre, ayúdanos a ser perfectos, a ser como tú, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a alcanzar esta estatura del varón perfecto, el cual eres tú, Jesús.
En tu nombre clamamos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que, amados hermanos, ha sido un gusto y un privilegio estar acá. Antes de concluir, quisiera dar un par de anuncios. La siguiente semana vamos a empezar con el nuevo módulo, el módulo de los bautismos. Y también hacerles el anuncio que este sábado tendremos nuestro foro El Espíritu de la Profecía. Así que, amados hermanos, están invitados. Va a ser a partir de las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.